Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es fascinante y que a menudo está lleno de malentendidos: los trastornos de la personalidad. Vamos a bucear en qué son de verdad, cómo se manifiestan y, lo que es más importante, cómo se pueden entender desde la compasión y, por supuesto, desde la ciencia. Para empezar, pensemos un segundo en la personalidad. Es como una huella dactilar de nuestra mente, única para cada uno. Es ese patrón que se mantiene, esa forma constante que tenemos de pensar, de sentir, de relacionarnos con los demás y con el mundo. Vaya, es lo que nos da coherencia. Y aquí viene el punto clave, la gran diferencia. Un trastorno de la personalidad no es como tener un mal día o una mala racha. Eso sería el clima, algo que pasa. Esto es el paisaje entero. No es algo que una persona tiene, sino que forma parte de cómo es. Un patrón muy rígido que, y esto es fundamental, causa un sufrimiento enorme. Bueno, pues esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Empezaremos con esa huella de la personalidad, luego intentaremos mapear el paisaje de los trastornos, nos asomaremos detrás de las etiquetas más conocidas, nos haremos la gran pregunta de si se nace o se hace, veremos cuándo un rasgo cruza la línea y terminaremos con una mirada esperanzadora para ir más allá del estigma. Venga, pues empezamos a dibujar ese mapa. Para poner un poco de orden en un terreno tan complejo, los psicólogos y psiquiatras clasifican los trastornos de la personalidad en tres grandes grupos, que llaman clústeres. Vamos a verlos. En el clúster A, digamos que encontramos los patrones de pensamiento más excéntricos y desconfiados, personas que a menudo viven muy replegadas sobre sí mismas. Luego, el clúster B, que es el más conocido, el que más sale en las películas, se caracteriza por la inestabilidad, el dramatismo. Y en el clúster C, lo que domina es la ansiedad y el miedo, que se puede manifestar en una evitación constante o en una dependencia muy fuerte. Esta clasificación más que nada nos ayuda a entender qué patrón predomina. Y ahora vamos a hacer zoom. Nos metemos de cabeza en el clúster B, donde encontramos dos de los trastornos más famosos, pero también de los más estigmatizados: el trastorno límite y el narcisista. Vamos a ver qué nos dice la ciencia sobre lo que pasa de verdad ahí dentro. La pregunta del millón es esta: ¿qué pasa a nivel neurológico? Porque esa intensidad emocional tan bestia que experimentan las personas con trastorno límite de la personalidad, o TLP, tiene una base biológica que lo explica muy bien. El desequilibrio es clarísimo. Por un lado, la amígdala, que es como nuestra alarma antiincendios emocional, está hiperactiva, salta a la mínima, lo ve todo como una amenaza. Y mientras, la corteza prefrontal, que sería el freno, la parte racional que tiene que calmar esa alarma, pues está como de brazos caídos, hipoactiva. Es como tener un coche con el acelerador atascado y los frenos que no funcionan. ¿Y esto, en la vida real, en qué se traduce? Pues en algo brutal. Mientras que a una persona cualquiera le puede costar, 20 minutos calmarse después de un enfado monumental, alguien con TLP puede quedarse en ese estado de activación total, con el corazón a mil y la mente en modo crisis, durante horas. Pasemos al narcisismo. Y aquí, de verdad, hay que derribar un mito gigantesco. No es un exceso de amor propio. Es justo lo contrario. El narcisismo patológico es una armadura, una defensa súper sofisticada para proteger una autoestima que en el fondo es de papel, increíblemente frágil. Y esto es alucinante. La ciencia ha visto que cuando una persona con este patrón recibe una crítica, su cerebro reacciona de una forma muy parecida a como si le dieran un golpe de verdad. Le duele, literalmente. Por eso la reacción es devaluar o atacar. Es su única forma de defenderse de lo que percibe como un dolor físico real. Claro, con todo esto sobre la mesa, la pregunta es inevitable. ¿Estas formas de ser tan complejas vienen de fábrica o se van construyendo con las experiencias que vivimos? Pues agarraos, porque la respuesta de la ciencia sorprende a mucha gente. La heredabilidad, es decir, el peso de la genética en los trastornos de la personalidad, está entre un 40 y un 60%. Esto significa que hay una predisposición biológica muy, muy importante. Pero ojo, los genes no son una sentencia. El modelo que mejor explica esto es el de diátesis-estrés. Imaginen que la genética carga la pistola, pero es el entorno el que aprieta el gatillo. Una persona nace con esa vulnerabilidad biológica, pero el trastorno solo se enciende si durante su vida, sobre todo en la infancia, se encuentra con un entorno muy estresante o traumático. Otro punto clave: hay que quitarse de la cabeza la imagen de Hollywood. Muchísimas personas con estos patrones son altamente funcionales. Por ejemplo, en el mundo de la empresa, una rigidez obsesiva puede pasar por disciplina, o una necesidad narcisista de admiración puede parecer una gran ambición. Se camufla. Entonces, la pregunta es: ¿dónde está la línea? Todos tenemos nuestros rasgos de personalidad, ¿no? ¿En qué momento un rasgo deja de ser un rasgo y se convierte en un problema de verdad?
Pues la clave está aquí. Todos nos movemos en un espectro. No es una cosa de blanco o negro, de tenerlo o no tenerlo. La diferencia fundamental entre un estilo y un trastorno es la intensidad de ese rasgo y, sobre todo, su inflexibilidad. Es decir, cuando ese rasgo lo domina todo y no permite a la persona adaptarse a las circunstancias. A ver, fijémonos en la tabla. Ser ordenado y cuidadoso es sano. Un perfeccionismo que te paraliza y te impide acabar un proyecto ya no lo es. Que te guste la atención está bien, pero sentir una angustia terrible si no eres el centro de la fiesta es otra historia. Es justo en ese extremo, en la rigidez, donde un rasgo se convierte en una jaula. Y esto nos lleva a la parte más importante de todas, la esperanza. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos aprender a mirar más allá de una etiqueta para ver a la persona que hay detrás? Pues durante décadas se pensaba que estos trastornos eran para toda la vida. Hoy, por suerte, eso ha cambiado por completo. Terapias con muchísima evidencia científica, como la terapia dialéctico-conductual, han demostrado ser una auténtica revolución, sobre todo para el TLP. Dan herramientas reales y prácticas para regular las emociones y construir relaciones más sanas. Al final, el objetivo de una terapia así no es curar la personalidad de alguien, ni mucho menos. Es ayudar a esa persona a ser más flexible, a sufrir menos y, como dice esta frase, que es potentísima, a construir una vida que valga la pena ser vivida. Se trata de sumar calidad de vida, no de cambiar la esencia de nadie. Y para cerrar, os dejo con una reflexión. Entender estos patrones no debería servir para etiquetar, sino para comprender lo increíblemente complejo que es el ser humano. Quizás, al final del día, todos estamos hechos del mismo material, de las mismas emociones, solo que a cada uno, por su historia y su biología, las cuerdas le vibran a una frecuencia muy, muy diferente. Gracias por acompañarnos.